noches. Ya está aquí con nosotros el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda. Hay muchísimas novedades, sobre todo una gran cantidad de actividad desde la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Yo te pediría, Juan Carlos Cepeda, que nos dieras una actualizada. ¿Cuál es el estatus actual de todas estas licitaciones que se han venido realizando a través de las rondas? Y pues lo más novedoso ya del inicio formal de actividades de alguna de estas empresas que fueron asignadas. Por supuesto. Marco, como sabes, terminamos ronda 1 en diciembre pasado. Ya arrancamos ronda 2. Tenemos 3 licitaciones en curso. Además de 3 contratos también de farm out de Pemex, de asociaciones de Pemex en concurso. La primera es la que llamamos 2.1 Aguas Someras. Esa tiene verificativo, presentación de ofertas económicas este mes, 19 de junio. Va avanzando muy bien. Tenemos ya precalificadas 20 empresas que precalificaron de manera individual y 5 consorcios. Todavía tienen una ventanita para ajustar y crear algunos consorcios adicionales, pero se ve muy bien. Regresan las grandes petroleras, tanto europeas, asiáticas, norteamericanas. Regresa Pemex, va a ser el segundo concurso de Pemex. Pemex otra vez ya está registrado para competir. Recordarán que en diciembre fue la primera licitación en la que Pemex compitió y ganó. La primera vez que Pemex gana un área, una licitación, un contrato por la vía del concurso. Entonces, va bien. 2.1, se trata de 15 contratos de producción compartida en aguas someras, en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche. 19 de junio, Marco, Pepe, el día de presentación de ofertas. Ya saben que es un evento público. Ustedes siempre han estado muy invitados, nunca van, pero siguen estando muy invitados. Lo transmitimos. Es una asignatura pendiente la que tenemos ahí con ustedes. Pero va muy bien, gracias a Dios. Pero lo vemos por internet. Por internet. Bueno, con eso nos sentimos... Es la ventaja de la modernidad. No, con eso nos sentimos muy bien atendidos. Y también, al mismo tiempo, estamos concursando otras 2 licitaciones, Marco. Estas 2 son en tierra. Son áreas en tierra. La llamada 2.2, que son principalmente áreas con un potencial de gas. Y la 2.3, que ya está un poquito más balanceado y en donde también hay mucho interés. Entonces, bueno, la ronda 2 tiene ahorita 3 licitaciones en curso y va avanzando bien. Se mantiene el interés de la industria petrolera internacional y mexicanas. La 2.3, así como tuvimos la 1.3 en la ronda anterior, hubo muchas mexicanas. Nuevamente, gran interés de empresas mexicanas en la licitación 2.3, que es uno de los objetivos, crear industria mexicana. Cuando empezó todo este proceso, Juan Carlos, y recuerdo que lo vimos contigo, sucedía que, bueno, venía la parte de precios bajos en el sector, entonces era complicado atraer inversiones. Decían, bueno, es que no es el momento, ahorita con precios bajos no lo podemos hacer. El caso es que con precios bajos empezaron a salir las rondas y han salido bastante bien. La última, la de diciembre, salió bastante bien, sí. bastante bien. Esto, ¿qué ha hecho bien? ¿Tú qué crees que ha hecho bien en este caso? Porque la verdad es que sí ha llamado la atención para que esta apertura energética siga a pesar de este ciclo bajo en los precios del petróleo. Pues mira, Pepe, muy buena pregunta. Por un lado, déjame decirte que el hecho de que la reforma energética nació en el entorno de precios bajos tiene su ventaja, porque nos ha obligado al gobierno de México a ser muy competitivos, a ajustar, a revisar los contratos, a revisar los procesos de licitación en sus variables de subasta, requisitos financieros. Entonces, nos ha forzado a ser muy competitivos. Y sí, durante el proceso de la ronda 1, Pepe, el gobierno ha tenido su curva de aprendizaje. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, que son las dependencias que principalmente participan en el proceso. Ha habido una curva de aprendizaje. ¿Cuáles son los factores clave que yo destaco, que fueron factores clave de éxito de la ronda 1? Por un lado, un mejor balance. La Secretaría de Hacienda hizo un movimiento muy atinado y lo vimos muy claro en la última licitación, y rebalanceó la Secretaría de Hacienda la fórmula de licitación. En la fórmula de licitación juegan 2 variables: la regalía o el porcentaje de utilidad que se le paga al Estado según el tipo de contrato y el compromiso de inversión.
En las primeras licitaciones estaba muy cargado hacia la regalía. La Secretaría de Hacienda fue encontrando una mejor calibración y vimos un extraordinario resultado en la última licitación. Ese es uno de los ejemplos que destaco. Otro elemento importante es que hacia el final de la ronda 1 ya vimos los frutos de lo que llamo yo la industria de la información. No solo son las empresas petroleras, están las empresas que invierten en estudios del subsuelo, las empresas de geofísica. Esa industria de geofísica ha invertido más de 2,000 millones de dólares en nuevos estudios del subsuelo en México. Eso ya fue pieza clave para el dato, porque es impresionante. 2,000 millones de dólares ya invertidos en nuevos estudios del subsuelo en México. O sea, aparte de toda la información que Petróleos Mexicanos adquirió por más de 70 años, bueno, hay una cantidad, 34 estudios adicionales de sísmica, gravimetría, magnetometría que están realizando empresas privadas a su costo, a su riesgo, y la información al final es propiedad de la nación. Se les da a ellos un periodo de 12 años en el que pueden comercializar su información. No hay exclusividad de áreas. Varias empresas estudian las mismas áreas. Pero esta industria de geofísica ha invertido más de 2,000 millones de dólares y los resultados de sus estudios ya tuvieron un efecto en la licitación de diciembre. ¿Se acuerdan que en diciembre concursamos unas áreas que estaban muy pegadas a la frontera con Estados Unidos? Sí, ahí había mucha información, pero también unas áreas nuevas, poco exploradas, llamadas la Cuenca Salina. Bueno, ahí se adjudicaron también 4 contratos, 4 arriba y 4 abajo. Para los de abajo fue fundamental los nuevos estudios sísmicos. Entonces, se ha desarrollado la industria de la información, la industria de empresas geofísicas, el gobierno ha tenido su curva de aprendizaje, y ahora en ronda 2. Y hay cosas por hacer todavía. Nos estabas comentando acerca de todo el trabajo que hace la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la pregunta que yo te haría es, aunque parece y se nota que hay un trabajo muy profesional y que están logrando una gran cantidad de asignaciones, creo que lo más importante, y recuerdo que tú nos lo decías desde el principio, lo más importante para la Comisión Nacional de Hidrocarburos es lograr procesos claros, transparentes y totalmente eficientes. Sí, Marco. En nuestro mandato de ley no dice colocar muchos contratos. Dice llevar a cabo un proceso transparente y ser la agencia del gobierno, del Ejecutivo, que dé la rendición de cuentas en las licitaciones y en la administración de los contratos. Ese es el mandato. Por supuesto que nos da gusto adjudicar contratos, pero el mandato es hacerlo de manera transparente y rendir cuentas a los mexicanos. Y el adjudicar contratos, muchos, pues ojalá, pero ese no es el objetivo primordial. El objetivo primordial es rendición de cuentas. Y te comentaba, Marco, pues, bueno, termina la ronda 1, gracias a Dios se tiene éxito, se adjudican 39 contratos. Ahora en México hay 45, si no me falla, 45 empresas petroleras. Firmamos contratos con empresas petroleras de 14 países. La ronda 2 va arrancando bien. Los montos de inversión comprometidos. Los montos de inversión de la primera ronda, los montos de inversión pueden alcanzar, va a depender de los éxitos exploratorios, pero pueden llegar a alcanzar los 50,000 millones de dólares. Solito Trión, que es el proyecto más grande, el de Asociación de Petróleos Mexicanos con la empresa australiana BHP Billiton, es 11,000 millones de dólares. Entonces, dependiendo de la fase del proyecto, las inversiones ya tienen más certeza que otras, pero ciertamente es el sector donde se registran las mayores inversiones y también los mayores ingresos para el Estado. Ahora, terminamos esa ronda 1 y que está todo terminado, hay algo que podamos mejorar y sí hay cosas sin duda por mejorar. A ver, cuando terminó la ronda 1 empezamos a recibir esta retroalimentación en algunos foros, paneles por parte de la industria internacional que es, oigan, va muy bien, pero México puede ir más rápido. Podemos escalar, México puede acelerar el ritmo de inversión. ¿A qué se refiere esto? Y les voy a dar un par de datos. A ver, dato número 1. Para comparar la ronda mexicana con la última ronda brasileña, colombiana, Estados Unidos, para tener una escala de comparación de qué tantos contratos licitamos, porque los contratos tienen distintos tamaños, áreas contractuales, pero vamos a utilizar una métrica de espacio en kilómetros cuadrados. La ronda 1 mexicana involucró áreas de trabajo 30,000 kilómetros cuadrados.
La brasileña, 4 veces eso. Entonces, bueno, Brasil es un país muy grande, tiene un mar territorial enorme. Colombia, mucho más pequeño, con mucho menos potencial, 6 veces el tamaño de la ronda mexicana. Los norteamericanos, Estados Unidos, nada más comparando con Golfo de México, y ojo, el Golfo de México, los norteamericanos tienen un pedazo del Golfo de México más chico que el mexicano. 9 veces el tamaño del área contractual que ellos abren a licitaciones. Entonces, la industria dice, México puede acelerar su ritmo, ¿no? Como ustedes saben, en el pasado, pues siempre hemos concursado 10 contratos, 15 contratos. La escala que otros países concursan es varias veces superior. Entonces, es una reflexión interesante. Y la Secretaría de Energía precisamente está buscando, ¿no?, darle mayor escala, mayor alcance a las licitaciones, digamos, escalar el ritmo de inversión. Y para eso se fortaleció el proceso que llamamos en la industria de nominaciones, que es, la Secretaría de Energía creó un portal en donde las empresas se pueden meter y recomendar los mejores proyectos para México en materia de exploración y producción. Y eso agrega información que le permite a la Secretaría de Energía determinar y escalar el ritmo de inversión. Entonces, hay todavía por hacer, que es acelerar el ritmo de inversión y de nuestra parte hacer los procesos más eficientes. Ahí está el área de oportunidad para mejorar, mi querido Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, nos da mucho gusto, la verdad, que tenga esa ronda, vaya bien, la ronda 1, ahora la ronda 2, pero de repente se queda el sabor, y lo hemos comentado contigo fuera del aire además, que de repente dices, bueno, viendo todo esto, ¿por qué México está apostando ahora del Acuerdo de París, todo esto, al petróleo, cuando debemos estar apostando pues a algo más amigable con el medio ambiente, un combustible, y el combustible más amigable con el medio ambiente es el gas? Incluso ahí está la reconversión que necesitamos de buena parte de la generación eléctrica a gas. Cuéntanos el reto del gas y esto, porque por sí supuesto, viene muy a colación para que no parezca que vamos en contrasentido de no, claro, claro. Que vamos a favor de Trump, ¿no? Claro. A ver, les pinto el panorama global. De todas las fuentes energéticas, pues naturalmente tenemos renovables, ¿no? Como solar, eólica, biomasa, geotermia, etcétera. Y tenemos estas fuentes limpias, y luego tenemos los energéticos fósiles. Energéticos fósiles es carbón mineral, petróleo, gas natural. Hoy por hoy, en el mundo, de toda la canasta energética, los energéticos fósiles deben de aportar cerca del 80% de toda la canasta energética mundial. Muchísimo. Sí. Y a 2040, la Agencia Internacional de Energía estima que ese porcentaje va a estar en 70 y tantos. Es decir, las energías renovables, por supuesto que van a ganar espacio, pero en los próximos 20 años, 30 años, el gran consumo energético va a seguir siendo energéticos fósiles: petróleo, carbón, gas natural. Ahora, como tú bien dices, Pepe, de los energéticos fósiles, el más limpio es el gas natural. Entonces, ¿qué es lo que se espera en el mundo? Bueno, que en tanto las energías renovables, energía solar, eólica, etcétera, logran tener la escala suficiente para satisfacer la demanda de energía del mundo, en tanto los renovables toman un lugar más preponderante, para tener un planeta más limpio tenemos que movernos de petróleo y de carbón a gas natural. Entonces, lo que vamos a ver en las próximas décadas es que el gas natural en el mundo, en México y en el mundo, el consumo de gas natural va a subir. Esa es una de las formas para ser más limpios en la producción y en el consumo de energía. Entonces, por eso al gas natural se le llama el energético de la transición, porque es el puente entre el petróleo y el carbón y las energías renovables. El puente, esa transición, es el gas natural. Y bueno, es nuestro trabajo identificar oportunidades, apoyar a los hacedores de política energética del país, es decir, a la Secretaría de Energía, en identificarles oportunidades, proyectos, las mejores áreas para que México cuente con las reservas de gas natural. Ahí te interrumpo, Juan Carlos, porque precisamente pues la idea sería en este momento ir diagnosticando de qué tamaño son las reservas de gas natural en México y qué camino nos podría conducir
a una exploración y explotación lo más rápido posible de ese energético que, como tú dices, es el energético de la transición. Ya en Estados Unidos ya lo están haciendo. Sí. En México, ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo podríamos alcanzarlo? ¿Qué financiamiento? Etcétera, etcétera. Bueno, Marco, ese es precisamente el gran reto energético de México, el gas natural. Porque es el energético de la transición, es el energético fósil más limpio, pero ustedes lo han visto en las estadísticas que publicamos, la producción de gas natural ha caído, las reservas de gas natural en México han caído. Recientemente anunciamos en el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos las reservas de gas natural junto con las de petróleo. Las de petróleo, las reservas 3P, buena noticia, en relación con 2016 incrementaron ya un poquito, 2.7%. Entonces se ve que las reservas de petróleo han dejado de caer en relación con las cifras 3P, pero gas natural sigue cayendo, las reservas de gas natural siguen cayendo. ¿Por qué? Bien, hay varios temas regulatorios y normativos, muchos de ellos escapan al ámbito de la CNH, pero el gran reto de fondo, y que ameritará otras pláticas que las tengamos con calma, el gran reto de fondo que tiene México el gas natural es una ironía. Tenemos el gran beneficio de comprar gas natural barato a Estados Unidos, pero es tan barato el gas natural de Estados Unidos que dificulta la rentabilidad de los yacimientos mexicanos. En general, a los precios que está produciendo Estados Unidos el gas natural, que lo produce como un residual del petróleo de lutitas, del llamado shale oil, a ese precio difícilmente un campo de gas no asociado es rentable. ¿Qué tanto producimos en México? ¿Qué tanto importamos? ¿Y cuál es la situación que nos genera el hecho de que en Estados Unidos la producción de gas nos lleva ya muchos años y están hoy estableciendo el precio de referencia para México, por lo menos? Sí, Marco, a ver, el tema gas natural, nada más déjame arrancar con esta idea para que ustedes y el auditorio lo anote y le dé seguimiento. El gas natural es el reto energético de México, así de fácil. Hoy por hoy es el reto energético de México, el poder aumentar la producción y las reservas de gas natural de este energético, como tú apuntas, tan importante. Es el energético de la transición, es el energético que se va a consumir más en México y en el mundo en las próximas décadas. Ahora, el reto que tenemos es que aproximadamente importamos el 70% del gas natural que consumimos y lo importamos principalmente de Estados Unidos. Números redondos, México hoy consume del orden de poco menos de 7,000 millones de pies cúbicos diarios de gas. Producimos, ya quitando el autoconsumo de Pemex, aproximadamente 2,5, y el resto lo importamos principalmente de Estados Unidos. Entonces, a ver, Juan Carlos, déjame entender esto, solo permítame hacer una acotación. Por cualquier cosa en el momento que Estados Unidos se enoja, como hemos visto con temas como Donald Trump, que Donald Trump de repente dijera, ¿sabes qué? Cerramos exportaciones de gas, tendrás un problema grave. Pues sí, digamos que sí, Pepe. Porque el problema que tiene el gas tiene esta curiosidad que es gaseoso, ¿no? Y entonces, como es gaseoso, el costo de transporte es elevado. O sea, la densidad energética del gas es baja. O sea, en relación al volumen que ocupa en estado gaseoso, su densidad energética es baja y, por tanto, la densidad económica es baja. ¿Qué significa eso? Que transportar gas tengo que pagar el ducto, un transporte de ducto, o licuarlo, que es aún más caro, y eso como proporción del valor es mucho mayor que lo que ocurre en el petróleo. El petróleo, que es líquido, tiene una gran densidad energética, una gran densidad de precio. El precio de transporte lo pagas como sea. Tú donde produzcas petróleo lo vas a subir, en el peor de los casos, a una pipa, a un carro tanque, a un buque, y lo vas a mover al mundo, y más o menos podemos hablar de un precio global y un mercado global de petróleo. No así en el caso del gas natural. Si bien ahora hay plantas de licuefacción, el transportar el gas natural es caro. Entonces, si el día de mañana tenemos que importar la gasolina de otro país, pues te va a costar, pero lo puedes hacer.
si tienes que importar gas natural de otro país, de momento no vas a poder, ¿no? Entonces, el reto es, y efectivamente es un tema de seguridad energética. México tiene que aumentar su producción de gas. Déjame preguntarte, Juan Carlos, porque creo que hay un hombre que se puede considerar como un visionario, porque desde aquellos tiempos ya hablaba de la importancia del gas natural. Eberto Castillo, el ingeniero Eberto Castillo, que escribió un libro incluso que se llamaba Huele a gas, y desde entonces denunciaba cómo se quemaban en los mecheros de Petróleos Mexicanos el gas natural en lugar de buscar la manera de pues acumularlo y distribuirlo, etcétera, etcétera. ¿Seguimos quemando en mecheros el gas natural? No, por excepción y por temas de seguridad. ¿Sabe qué es lo que marca la regulación internacional y la regulación en México? Que debe de haber un aprovechamiento del gas. Estos mecheros que tú hablas, ¿no? Para claridad del auditorio, es cuando tú estás produciendo petróleo, de un yacimiento de petróleo, al momento en que salir el petróleo también sale con el petróleo gas natural. Entonces, para aprovecharlo, ya sea para que lo mandes a consumo, necesitas ductos, necesitas compresoras, necesitas equipo para procesarlo, o lo necesitas reinyectar, entonces requieres instalaciones. Entonces, ocurría con más continuidad en el pasado, que sí, cuando no había una regulación adecuada, las petroleras, si no tenían estas instalaciones, quemaban el gas. Ahora en México y en el mundo hay una regulación de aprovechamiento de gas. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene una. Recientemente la Comisión Nacional de Hidrocarburos sancionó a Petróleos Mexicanos por quema de gas, particularmente en el activo Kumalopsap. Y derivado de eso se estableció, Petróleos Mexicanos estableció un programa de inversión, un programa de corrección de aproximadamente $3,000 millones a llevarlo a cabo hasta el 2019 para eliminar la quema de gas. Entonces, hoy por hoy la quema de gas no es una práctica aceptable, más únicamente se acepta por temas de seguridad de manera muy, muy limitada. Pero en la práctica internacional el gas se tiene que aprovechar. Claro. Oye, Juan Carlos, este tema del gas está extremadamente importante. Lo decías, es un tema de seguridad energética. Y bueno, ustedes están haciendo esfuerzos interesantes también. Están licitando aquí campos de gas. Eso llama la atención. Sin embargo, por otro lado, es muy difícil encontrar el incentivo cuando importamos un gas muy barato de Estados Unidos, que nos decías que viene prácticamente... como residual, lo producen como residual. ¿No? Después de las lutitas. Sí. ¿Cómo realizar es que estos incentivos sean mayores para que se produzca gas en México? Y obviamente para que tengamos reservas que se han caído. Te soy franco, Pepe, todavía no te puedo presentar cuál es la solución económica, financiera, para darle la viabilidad que requieren los campos de gas en México. Frente al reto de que en Estados Unidos es sumamente barato el gas porque se produce como un residual del petróleo de lutitas. Lo que te puedo decir ahora, pero lo estamos en coordinación con la Secretaría de Energía, sin duda, trabajando y estudiando la problemática del gas. Lo que te puedo decir por ahora es que México tiene necesariamente que aumentar las reservas y la producción de gas natural. Es un tema de seguridad energética y que estoy seguro que le vamos a encontrar la solución. Qué bueno que hoy podamos importar gas barato de Estados Unidos. Qué bueno, pues eso favorece a la industria, nos favorece a todos, pero no podemos descansar en estos niveles de importación. México tiene que tener un nivel mucho más razonable de producción nacional. ¿Cuáles son los escenarios en tiempo para México en materia de enfrentamiento de este reto que tiene hacia el futuro de mediano y largo plazos? Porque obviamente México tiene que irlo planeando y tiene que ir atrayendo inversiones internacionales, nacionales, hacer esquemas financieros para poder lograr la acumulación del gas natural y, en segundo lugar, el desarrollo de esta industria. Sí, mira, Marco, desarrollar campos de gas natural o la producción de gas natural, desarrollar un campo petrolero y uno de gas natural no asociado, dependiendo de la complejidad, puedes tener uno en aguas profundas como es la Catch, un descubrimiento importante de Pemex,
puedes tener algo en tierra, dependiendo, va a variar, pero digamos que entre 3 y 5 años es el espacio en el que tú puedes desarrollar un campo y generar producción. Si es un campo de lutitas, probablemente lo puede ser un poquito más rápido, pero estamos hablando de entre 3 y 5 años. Entonces, tenemos que establecer las condiciones económicas adecuadas para que la exploración y la producción de gas natural en México tenga viabilidad económica y para que en el espacio, a más tardar de 5 años, México esté revirtiendo la tendencia que hemos visto hasta ahora de declinación en la producción y en las reservas de gas natural. Pues qué bueno que ya lo están viendo este tema. Juan Carlos, mira, nos quedan 2 minutos y medio. También te invitamos mucho porque ha sido transparente toda esta licitación, todas estas rondas energéticas han sido transparentes. Y esto, bueno, no siempre lo vemos en México, en las licitaciones. Y además no ha pasado esto de que llegue alguien y de repente se caiga la licitación. La primera vez, solo la primera vez, sí tuvieron ese traspié. Y las siguientes, vaya que los mejoraron. Y la última de diciembre, bueno, pues fue un éxito. Cuéntanos en esto, ¿cómo han hecho la transparencia? Bueno, ahorita que mencionabas este asunto de la primera licitación, gracias a Dios hemos podido concluir 4 licitaciones, sí. Más la primera asociación de Pemex, con absoluta transparencia, éxito, nadie ha impugnado el proceso ha sido limpio, ha sido auditado, gracias a Dios todo ha salido muy bien. Lo que señalas tú de la primera licitación no es en relación con la transparencia, sino el hecho, Pepe, tú recuerdas que bueno, esperábamos colocar más contratos y solo colocamos 2, pero el proceso fue extraordinariamente pulcro y sin observaciones. Bueno, mira, la verdad es que las licitaciones que lleva a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos son sencillas. Es parte de la ventaja. Es una subasta a primer precio sobre cerrado, no tiene gran sofisticación, eso facilita su transparencia y armamos todo el proceso para que en una sola sesión se presentan ofertas económicas, se abren, se muestran al público, se transmite por internet y en esa misma sesión frente a las cámaras adjudicamos a los ganadores. Que es algo importantísimo. Abres en ese momento la oferta pública y la presentas al público. Lo que aquí está. La enseñas a todo el mundo. Entonces, realmente, en algunos otros países, como que me dicen, oye, está un poco exagerada la transparencia, pero la sociedad mexicana lo demanda. En México se demanda transparencia, hay una demanda alta por transparencia y rendición de cuentas y a nosotros nos da gusto poder hacer las licitaciones. Lo demanda la sociedad mexicana y lo agradece. Muchas gracias por la entrevista, Juan Carlos Cepeda. Pepe, muchas gracias. Un honor estar aquí, gracias. Fue Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera.